Hola, este solucionario es un complemento al documento que te estoy compartiendo. Por si algo no quedó claro, de todas maneras siempre es bueno hacer una retroalimentación con audio también, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué podemos medir en esta manzana y qué no? Bueno, las respuestas son variadas, ¿no? Ejemplos, podemos medir la altura, el volumen, la masa, el área, el peso, la temperatura también, ¿no? ¿Qué no podemos medir? Color, olor, sabor, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Sería interesante que acá coloques con unidad de medida, ¿no? Para tener más clara la idea. En la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué podemos medir en el lanzamiento de un balón? Bueno, acá tenemos un objeto y acá tenemos un fenómeno físico. Recuerda que las magnitudes físicas justamente sirven para caracterizar, ¿no? Ya sea un objeto, como lo hemos hecho con la manzana, o un fenómeno físico, como el lanzamiento de un balón. Tenemos pues la longitud, ¿no? Que va a recorrer el balón, tenemos la rapidez, tenemos la fuerza con que lanza, el tiempo que demora en caer o encestar, la velocidad a la cual sale el balón. Ya dentro de los ejercicios habían preguntas de desarrollo, ¿no? Desarrolla los conceptos de ciencia y pseudociencia, mencionando y desarrollando brevemente cada uno de los casos. He tomado acá algunos de los trabajos que he recibido buenos trabajos, pocos, la verdad. He copiado uno de ellos, mira, está breve. Biología, antropología, geografía, un breve desarrollo. Y respecto a la pseudociencia, qué implica y algunos ejemplos. Simple. Aquí en el mismo documento Google, ¿no? Fenómenos, magnitudes relacionadas, tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, la potencia. Acá tenemos un objeto, acá tenemos un fenómeno físico, mira. Puedo hablar de la fuerza, la velocidad con que corren, el desplazamiento que logran tener. En un laboratorio hay muchas: masa, volumen, cantidad de sustancia, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas son preguntas que no tienen una respuesta fija, sino que va a depender ya de tu criterio. Pero un criterio, por favor, basado en la teoría que hemos estado repasando. En la pregunta 3 me pide desarrollar, especificar. Nuevamente vuelvo a tomar un ejemplo de ustedes. Aquí han desarrollado la longitud, la masa, la temperatura termodinámica como magnitud fundamental. Y acá al área, la aceleración y la fuerza como magnitud derivada, ¿no? Pedía 3 fundamentales y 4 derivadas. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Algo breve. En la siguiente pregunta, sí, ahora vamos a analizar. Este texto estaba para copiar y pegar. Yo no sé cómo están intentando convertir el PDF. Es tan simple como copiar y pegar. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En el caso que corresponda falso, hay que sustentar la respuesta. A ver, A. Magnitud física es todo aquello que se puede medir y expresar mediante un número y una unidad patrón de medida, y en algunos casos una dirección. Perfecto, es ese concepto de magnitud, y me está hablando incluso de su clasificación escalar vectorial, verdadero. B. ¿El área de una cancha de fútbol es una magnitud? Sí, porque se puede cuantificar en unidades de metro cuadrado. Lo puedo medir indirectamente midiendo ambas longitudes y multiplicándolas, verdadero. C. La fuerza que se aplica para empujar un auto es una magnitud física, por supuesto, porque al igual que el anterior se puede medir en unidades de Newton. Es más, la puedo clasificar como una magnitud física derivada. Y también la puedo clasificar como magnitud física vectorial. El ángulo que forman dos rectas cuando se cruzan es una magnitud física. Sí, habíamos visto que es una magnitud adimensional, ¿no? Son dos únicamente, las que se miden en radianes y en estereoradianes, ¿no? Afirmación verdadera, entonces. Las magnitudes fundamentales son 5, falso. Las magnitudes fundamentales son 7 por convención. Esto puede cambiar en un futuro, puede aumentar o puede disminuir. F, las magnitudes físicas derivadas son 7. Cuidado, por favor, porque he observado que algunos están contando la tabla que yo te he compartido y las están contando. No, hay muchas más.
A nivel de ingeniería, a nivel de medicina, se manejan magnitudes específicas muy amplias. No son infinitas, pero son muchas. G. La temperatura es una magnitud física fundamental, ¿verdadero? ¿No? Son 7 fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. H. La velocidad es una magnitud física fundamental. No, acabo de mencionar las fundamentales. Y si no eres fundamental, eres derivado. Y las magnitudes derivadas sirven para definir las magnitudes fundamentales. Falso, es al revés. Son las magnitudes fundamentales las que sirven para definir las derivadas. Es decir, la combinación de las fundamentales me dan como origen las derivadas. J. La condición fundamental de la unidad patrón era de ser invariable. Sí, en la lectura te has dado cuenta que para elegir, por ejemplo, como unidad patrón al segundo, al metro, ¿no?, al kilogramo, ha pasado por un proceso exhaustivo y las definiciones son conceptos físicos bastante complejos, y son complejos justamente porque buscan ser invariables, o sea, no deben cambiar a través del tiempo. K. La temperatura es una magnitud física fundamental. Sí, es fundamental y además puedo decir también que es escalar. M. Las magnitudes derivadas sirven para definir a las magnitudes fundamentales. Bueno, eso se repite, ¿no? Falso, ya habíamos sustentado eso. Pregunta 5. Indicar cada una de las magnitudes físicas fundamentales o derivadas. Por favor, recuerda que son 7 las fundamentales y las demás son derivadas. Fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. A ver, la velocidad de un auto, no, derivado. Longitud de una cuerda, fundamental. Fuerza es derivado. Tiempo fundamental. Densidad del agua, derivado. Temperatura, fundamental. Intensidad de corriente eléctrica, fundamental. Área, derivado. Aceleración, derivado. Masa de un cuerpo, fundamental. ¿Ya? Ahí tiene la respuesta a las 5. A ver, veamos la pregunta 6. De gráfico mostrado determina. Bueno, en el gráfico mostrado no se ve todo, pero me están hablando de la masa. Hay un tiempo, hay una velocidad, hay una distancia y hay una aceleración. Me pide que primero clasifique como fundamentales. Bueno, fundamentales vamos a escoger aquí: masa, tiempo, distancia. Ellas son fundamentales: masa, tiempo, distancia. En la B me piden las magnitudes derivadas. A ver, tenemos a la velocidad y tenemos la aceleración. Acá está. C. Magnitudes escalares. Tenemos la masa, tenemos el tiempo y tenemos la distancia. D. Magnitudes derivadas. Sería entonces la velocidad y la aceleración. ¿Ya? Acá tenemos la respuesta de la pregunta. 6. 7. Indicar las relaciones correctas. Bueno, las unidades: masa en kilogramos, longitud en metros, temperatura termodinámica en Kelvin y el tiempo en segundos. 8. Indicar qué unidades no corresponden al sistema internacional. Bueno, si empiezas a revisar, he escogido esta porque me habla de libra. La libra no está reconocida por el sistema internacional, la demás sí. 9. De las unidades indicadas, ¿cuántas son fundamentales? Ya, acá están las que he señalado, mira. Fundamentales: el metro, el segundo, el Kelvin, el mol. El mol es la unidad de cantidad de sustancia. El Kelvin, temperatura termodinámica. El segundo, del tiempo. El metro, de la longitud. 10. De los símbolos que se indican, ¿cuántas representan unidades fundamentales en el sistema internacional? Mira, igual que el anterior. Bueno, nuevamente he señalado, ¿no? Kilogramo, mol y segundo. Representa respectivamente a la masa, a la cantidad de sustancia y al tiempo. Por eso que la respuesta es 3. Perdón, el anterior era 4. Bien, en la última hay una lectura. En la lectura hace referencia a 3 cuerpos, ¿no? El recipiente, el nitrógeno líquido y la tira de aluminio. Del recipiente me menciona su volumen, magnitud derivada. Me mencionan del nitrógeno líquido su temperatura y su masa, ¿no? Dice la masa contenida en ¿quién está contenido? El nitrógeno líquido. Entonces hace referencia a la temperatura y hace referencia a la masa. Ambas son magnitudes fundamentales.
pero también hace referencia a una tira de aluminio. Me da una longitud y me da una masa. Ambas son magnitudes fundamentales. Esa sería el orden, la manera de ordenarlos.